Muy buenas a todos y todas, espero que estén muy bien. A continuación en este video vamos a salir un poquito de lo que ha sido la temática de la PAES y vamos a empezar a estudiar algo que tiene que ver con rectas. Voy a pasar algunos contenidos que tienen que ver con ellas, principalmente voy a hablar de la pendiente, el coeficiente de posición, para después dar un salto y empezar a hablar de circunferencias. ¿Por qué tengo que hablar antes de rectas? Porque en algún momento una de las preguntas más complicadas de circunferencia lo más seguro es que sea que a partir de un punto y una recta saber cuál es la circunferencia tangente a una recta. Y esa es una de las cosas más complicadas que se puede quizás preguntar en circunferencias cuando uno no tiene todas las fórmulas que podría tener. Entonces, vamos a partir hablando de rectas. Las rectas, como dicen su nombre, generalmente las vamos a encontrar en un plano cartesiano con un eje Y, un eje X y son una línea recta, valga la redundancia, no hay mucho más que decir. Le vamos a poner un nombre a esto. Entonces la línea 1 o la recta 1 se va a llamar así y va a tener una pendiente, una X y una N. Entonces cada uno de estos términos o letras que acaban de aparecer significan algo. La M quiere decir la pendiente. Y como dice el nombre, nos está diciendo qué tan inclinada está la recta. Ya en este caso es una pendiente positiva porque va subiendo. Si yo coloco un monito acá en la parte siempre, lo más a la izquierda, no lo más abajo, lo más a la izquierda, y el monito va subiendo, entonces la pendiente es positiva. En caso contrario, si yo tuviese una recta así, le vamos a poner L2, y lo más a la izquierda, ahí el monito iría bajando, por lo tanto la pendiente sería negativa. El N1 o el N en general es el coeficiente de posición y guarda relación con el punto en donde estoy chocando con el eje Y. Por ejemplo, supongamos que en la línea roja esto choca en el eje Y en el 3. Entonces esto sería una pendiente cualquiera, le vamos a poner M2 por X más 3, porque choca en el 3. Entonces ese ya está determinado, tiene que ser un 3, no puede ser una N cualquiera. Y la X finalmente es un valor que nosotros escogemos. Entonces yo aquí puedo decir, vamos a poner ahora un ejemplo, vamos a poner que esto más precisamente es 3x más 2. Entonces lo que yo estoy diciendo acá es que si yo elijo la x igual 1, por ejemplo, vamos a reemplazarlo acá, 3 por 1 más 2, esto me da 5. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo estoy en el 1, en el eje X, que es precisamente de donde estoy sacando números, voy a estar a la altura del 5. Aquí no me quedó muy... Oh, yo soy pésimo dibujando, perdón. Entonces esto vamos a decir ahí que está a la altura del 5. Entonces ahí queda un poquito más a escala. Ya esa es la parte básica de rectas. ¿Qué es lo que nos va a interesar para la discusión que vamos a tener a posterior con respecto a circunferencias? Este de acá. Ya, porque a partir de esto vamos a poder definir principalmente dos relaciones entre rectas. Dos rectas pueden ser paralelas, perpendiculares o bueno, chocar en algún punto sin algún ángulo en específico. Pero nos van a interesar las paralelas y las perpendiculares. Vamos a ayudarnos acá de que esto me endereza un poco las líneas. Vamos a hacer otro plano cartesiano. Y vamos a tomar la recta 1. Supongamos que yo quiero una paralela. Vamos a darle números a esto. Va a ser 3x más 4. Ya. Supongamos que yo quiero en rojo una recta paralela. Una recta paralela a otra es aquella que tiene exactamente la misma inclinación, pero que choca en otra parte con el eje Y. En las rectas paralelas son aquellas en las que nunca hay un punto donde se toque. Recordemos que las rectas en realidad siguen extendiéndose hasta el infinito. Lo que pasa es que yo, como son infinitas, nunca terminaría de dibujarla, entonces uno la representa así simplemente. Y a veces le ponen flechas para indicar de manera un poquito más explícita que efectivamente van hasta el infinito. En este caso con las rojas va a pasar lo mismo, se extiende hasta el infinito y yo creo que por mucho que la alargue nunca se toque.
¿Cómo logro eso? Logro haciéndolo con que tengan la misma inclinación, pero que choquen en otro punto en el eje Y. Porque si yo por el contrario hiciese que chocaran en el mismo punto en el eje Y y tuviesen la misma inclinación, entonces una recta me quedaría encima de la otra y ahí puta, todo lo contrario, se están tocando en todos los puntos. Eso no me sirve. Entonces, si bien no tengo certeza de cuál es el punto en el que choca en este caso, yo para que sean paralelas voy y simplemente digo, tiene la misma inclinación, así que tiene que tener la misma pendiente. Y aquí solamente porque veo que quedó abajo del eje X, sé que el coeficiente de posición es negativo. Le vamos a inventar un número por si acaso, un -2. Y ahí tengo dos rectas paralelas. El segundo caso que nos va a interesar para la circunferencia es cuando estas dos cosas son perpendiculares. Entonces aquí tenemos una recta, la vamos a hacer en morado, L1, y le vamos a poner lo mismo, 3x más, ocupemos la misma de arriba, más 4. Y ahora en rojo vamos a querer una perpendicular. Algo es perpendicular a otra cosa siempre y cuando caiga en un ángulo de 90 grados, o sea que formen, no sé cómo ponerme frente a la cámara, así, que forme un ángulo de 90. Puede ser en cualquiera de estas direcciones, pero siempre hay un ángulo de 90, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá un ángulo de 90 con la que está en este caso morado sería algo así. Y le vamos a poner recta 2, X, y bueno, aquí vamos a inventar un coeficiente de posición porque en general para esto no nos interesa tanto el coeficiente de posición, nos interesa más cómo van a ser las pendientes, porque cuando eran paralelas necesitaba que tuviera la misma inclinación para que fuesen subiendo como al mismo ritmo y así nunca se toquen por mucho que yo me vaya al infinito. Aquí va a aparecer algo también con los pendientes, vamos a inventarle aquí ya que chocan el 6. Y para que dos rectas sean perpendiculares, lo que yo necesito es que el producto de las pendientes sea igual a -1. Entonces, dependiendo cómo quedemos de tiempo, hago la demostración de eso o una explicación un poquito de dónde viene la idea de que la pendiente sea -1. Es un poquito más avanzado, pero quizás ayuda un poquito a entender de dónde sale esta fórmula, porque esto generalmente en los colegios llegan y lo pasan. Entonces, si yo quiero que esta recta de acá sea realmente perpendicular a la morada, yo tengo que tomar la pendiente de la recta de interés, multiplicarla por la pendiente que no sabemos cuánto es, y cuando no sabemos cuánto es algo le ponemos una letra, en este caso como la m generalmente es de pendiente le vamos a poner m2, y el producto entre esas pendientes me debería dar siempre -1. Entonces ahora lo que tengo que hacer es despejar la pendiente. M2 queda acá a la izquierda, el 3 que está multiplicando pasa dividiendo, y me queda que la pendiente es -1 partido en 3. Y a partir de todas estas ecuaciones yo ahora puedo obtener puntos. Por ejemplo, quiero ver qué puntos pertenecen a la recta morada, puedo decir x igual 1. Entonces cuando x es igual a 1, esto es 3 más 4 igual a 7. Entonces cuando x es igual a 1 y es igual a 7, y esto representa el punto 1,7. Probemos con otro, digamos que ahora x es igual a 2. Entonces ahora sería 3 por 2, 6, más 4, 10. Entonces cuando x es 2, y es igual a 10, y el punto sería 2,10. Ya, y así sucesivamente lo puedo hacer con decimales, con fracciones, con números irracionales como los pi, como es Euler, como son algunos logaritmos. Se puede hacer con lo que ustedes quieran y van a ir obteniendo puntos. Y esto nos va a servir bastante para cuando hablemos de esta pregunta que les decía que era muy difícil, de que es cuando una circunferencia es tangente a una recta. ¿Por qué? Porque cuando una recta es tangente a una circunferencia, pasa precisamente esto de acá. Se forma un ángulo de 90 grados por ahí, o hay una perpendicular. Y por otro punto, porque hay una aplicación muy profunda de esto, y es que la distancia de un punto a una recta
se calcula por medio de esto, de esta fórmula que aparece acá. Entonces, distancia punto recta. Ya, esto es súper útil, la verdad. Se ocupa bastante para el tema de la circunferencia, porque la circunferencia es un lugar geométrico. Un lugar geométrico es algo que tiene una característica, un superpoder, por así decirlo. El superpoder del círculo es que desde el centro todo lo que lo rodea está a la misma distancia. Entonces, una de las cosas importantes de esto va a ser la distancia, y por lo tanto a mí me van a interesar todas las fórmulas que tengan que ver con distancia. Entonces, intentemos hacer un ejemplo. Con esto vamos a terminar. Creo que la demostración no la vamos a hacer porque va a hacer complicarse un poquito la vida, pero si en algún momento la necesitan o la quieren, lo pueden dejar en algún comentario, me pueden decir por algún medio y grabo un video de eso aparte. Entonces vamos a tener acá una así, por ejemplo. Esta le vamos a poner la recta 1 igual a, hagámoslo con números no tan difíciles, x más 2. Entonces esta es una recta de pendiente 1, porque el 1 no se anota, y coeficiente de posición 2. Y queremos una recta perpendicular a ella, o queremos ver la distancia de este punto mejor, respecto a esta recta. Entonces vamos a poner que este punto esté en el... con número fácil, lo vamos a poner acá, en el 0,4. Entonces ahora yo quiero saber la distancia entre estas dos rectas. Y parece complicado. ¿Cómo lo hago? Bueno, gráficamente la distancia siempre va a representarse por una recta perpendicular. Entonces, si yo quiero saber la distancia de un punto a una recta, atención con esto, distancia de un punto a una recta, lo que yo necesito es saber cuál es la distancia perpendicular que hay entre estas dos. Y me salió algo perpendicular, entonces voy a necesitar, sí o sí, ver cuál es esta recta que me está quedando en morado. L2. De L2 yo sé una cosa, L2 es perpendicular a L1. Eso quiere decir que si yo multiplico sus pendientes, 1 por la pendiente de esto, me tiene que dar menos 1. El 1 pasa dividiendo y me queda que la pendiente de la segunda recta o la morada es menos 1 partido en 1, que sería igual a menos 1. Entonces con esto ya tengo la pendiente de la recta 2. Y cuando uno quiere sacar la ecuación de una recta, esto se debería haber visto en cursos anteriores, uno necesita la pendiente y un punto o dos puntos. En este caso vamos a ocupar precisamente el tema de la pendiente y el punto. Entonces vamos a tener ahora pendiente punto es y menos la coordenada y del punto igual a la pendiente x menos la coordenada x del punto que tengamos. En este caso tenemos que la pendiente, vamos a ir reemplazando, la pendiente es menos 1 y la coordenada y del punto que tenemos, ese es el punto que tenemos, es 4 y la del x es 0, por eso ocupé valores como el 0 para que quedara más simple. Entonces y es igual a menos 4 igual a menos 1 por x menos 0. ¿Ya? Por mucho que ese 0 al final no aporta nada, lo vamos a anotar. Y ahora nos queda y es igual a, el 4 pasa al otro lado sumando, menos x más 4. ¿Ya? Y con esto tenemos la ecuación de la recta. ¿Por qué necesitamos la ecuación de la recta? Porque ahora con esta ecuación de la recta y con la que tenemos anteriormente, vamos a ver dónde chocan. Entonces ya llevamos varios pasos. Primer paso, encontrar la ecuación de la recta 2. El segundo paso va a ser encontrar dónde se interseca. Vamos a ver eso. Como vemos, donde se intersecan dos rectas es súper simple, o bueno, no sé si sea súper simple, una vez que uno lo practica se vuelve súper simple. Es donde hago yo que la línea 1 choque con la línea 2. Y esto es
o se obtiene mediante un sistema de ecuaciones. La verdad es que les pueden haber enseñado otros métodos quizás, pero este siempre va a darles el resultado y así también les sirve para practicar sistemas de ecuaciones en el caso de que lo estén viendo en el colegio y es algo que después les van a evaluar en la PAES. Entonces, ¿cuál sería el sistema de ecuaciones? S y es igual a x más 2. Fíjense que es tan simple como reemplazar L1 por Y. Y la segunda ecuación sería y es igual a lo que nos dio acá, la que descubrimos. De hecho, la vamos a hacer en morado para mantener el código de colores. Menos x más 4. Y aquí resolvemos esto como ustedes quieran. De hecho, aquí hay un método que ya viene listo, que es el de igualación. El método de igualación es cuando despejamos la misma incógnita en ambas ecuaciones y después igualamos las dos cosas. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Igualamos y igual a y, pero por un lado sabemos que y se puede escribir así, por el otro lado sabemos que y se puede escribir así. Resolvemos, la x pasa sumando a la izquierda porque a mí me gusta dejar las cosas positivas y como en mi video voy a dejar las cosas positivas. El 2 pasa al otro lado restando, me queda 2 y x es igual a 1. Y siempre que uno tiene esto, cuando ya llegaron a descubrir una de las incógnitas en un sistema, lo que hacen es meter ese resultado en cualquiera de las ecuaciones, la que ustedes quieran. Yo voy a hacerlo acá en la morada. Entonces, ya sabiendo que x es igual a 1, esto es menos 1 más 4 igual a 3. Y ese sería el valor de la y para ese punto. Entonces, el punto de interés que tenemos es el 1,3. Recuerden que siempre va primero la x. Y ahí tenemos el punto donde se interseca. Vamos a ir anotando acá lo que hemos conseguido. La recta 2 era menos x más 4. Donde se intersecan fue el punto 1,3. Y el último punto, o lo último que tenemos que hacer, voy a tirar esto un poquito más para abajo para anotar la lista de pasos como corresponde. Tercer paso, calcular distancia. ¿Y cómo se calcula la distancia? Bueno, esto lo hemos visto en algunas clases para aquellos que tienen clases conmigo. Se hace con el teorema de Pitágoras o por fórmula es derechamente la raíz de restar las x al cuadrado más la resta de las y al cuadrado. Entonces hagámoslo en español ahora. Sería la y de uno menos la y del otro. Y en ese orden, tenemos que respetar el orden, por mucho que el signo en verdad después, como está al cuadrado, no nos afecte, lo vamos a hacer para mantener un orden. Simplemente acostumbrarnos a trabajar a que si decimos que algo es el punto 2, tiene que ser siempre el punto 2. Entonces aquí sería 4 menos 3 al cuadrado. Y en el otro lado sería el xd, el segundo punto, que sería esta, 0 menos la x del otro, 1. Y todo eso en raíz. Y esto me daría 1 al cuadrado, la raíz de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, y esto es igual a la raíz de 2. Entonces la distancia entre estos dos puntos es raíz de 2, y eso después lo más seguro es que nos serviría para encontrar o el radio de una circunferencia o encontrar cuál es la ecuación de una circunferencia básicamente. Así que eso sería el tema de rectas. Mucha atención principalmente con esto de las pendientes, porque lo otro de la circunferencia tangente lo voy a ver en el siguiente video. Les voy a explicar más o menos cómo se calcula la ecuación de una circunferencia, cuando tienen el centro, cuando tienen la distancia, cuando les piden algunas cosas en particular. En general van a jugar con la distancia entre puntos o este tema de la tangente y la circunferencia. O sea, cuando veamos la parte de la circunferencia, quizás les recomiendo volver a esta parte del video para que entiendan bien cómo se hizo cada procedimiento. Así que eso, que estén muy bien, y dentro de poco y espero poder grabar la parte de la circunferencia. Que les vaya muy bien y que Dios los bendiga.